Fe Perfecta 6308-25 predicado el domingo por la noche, el 25 de agosto de 1963 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 46 minutos, un Padre Celestial, esa es nuestra intención esta noche. Nos hemos reunido solo para creer en el Señor Jesús. Hay aquí, esta noche, personas enfermas y afligidas, y hemos dedicado nuestro servicio a la sanación de los cuerpos enfermos y quebrantados. Ahora, como el cantante acaba de cantar ese hermoso himno, entonces Jesús vino, que vengas a escena por nosotros esta noche, Señor, y sanes a todos los afligidos, para que no haya ni una sola persona débil entre nosotros esta noche. Concédelo, Señor, y ayúdanos, al buscar en la palabra ahora, a encontrar la fe suficiente para esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay unos anteojos aquí que alguien perdió y que se encontraron en la iglesia. Si son suyos, están aquí en la plataforma, en el púlpito. Sé que muchos están trabajando y tienen que irse temprano a casa, así que no hablaré mucho. Y luego tendré una línea de oración por los enfermos. Eso me da la oportunidad de ponerme al día con algunas emergencias que han ocurrido en la sala, justo antes de llegar y esta tarde. Algunas, por supuesto, fueron muy graves y violentas. He estado haciendo las llamadas y orando por los enfermos. Ver la mano de nuestro Señor Jesús sanar a los enfermos y afligidos, qué maravilloso es Él. No es muy frecuente que participemos en estos servicios de sanidad, porque normalmente, el Espíritu Santo viene si hay alguna emergencia, la discierne rápidamente, la identifica y dice algo al respecto. Luego, los demás, bueno, simplemente, tal vez no sea tan grave, así que simplemente lo dejamos pasar. Y pensé, estando aquí 2 veces hoy, que deberíamos dedicar un servicio a orar por los enfermos. Creo en la sanidad de los enfermos. Creo que es un mandato bíblico. No podemos predicar eso sin, el Evangelio completo, sin incluir eso. 3 ahora, es posible, todavía no lo sé, no he llamado a casa esta noche, tal vez el próximo domingo esté por aquí otra vez. Y si no tienen noticias nuestras esta semana, si Billy no les avisa, lo sabrá un poco más adelante, si no tienen noticias, entonces estaremos aquí de nuevo el próximo domingo. Porque eso les da el día del trabajo, para descansar, y así, o para volver a casa, y lo intentaremos, si Dios quiere. Ahora, si no tienen noticias, creo que Billy les envía una tarjeta, o se los avisa durante los servicios de alguna manera, así que si no los llama, entonces volveré para el próximo domingo. Hermano Neville, si les parece bien para uno de los servicios. Ah, está bien. 4 Si alguien quiere saber, este pequeño Collins. Durante la época de los 7 sellos, los médicos le habían dicho a ese niño, con fiebre reumática, que tenía que acostarse boca arriba y beber por una sonda. Eso fue todo. El padre y la madre lo trajeron de la casa, lo pusieron en la habitación y oraron por él. El Señor Jesús lo sanó tan completamente que regresó a la escuela. Las autoridades los llamaron para informarles. Llamaron a la especialista que lo atendía, y ella no podía creerlo, él no podía creer tal cosa. Trajeron al niño para hacerle una prueba, y estaba perfectamente bien. Entonces, Jesús vino, y el poder del tentador se rompió. ¿Saben? Qué extraño, iba a pedirle a alguien que cantara esa canción esta noche. Y mientras ministraba en la habitación, alguien la cantaba aquí. Entonces Jesús vino. Si no se cantaba, iba a pedirle a alguien que la cantara antes de hablar esta noche. Así que Él hace que todas las cosas funcionen bien. 5 Ahora, muchos de ustedes estarán esperando hasta la mañana. Es un largo camino por recorrer, y agradezco ese esfuerzo. Algunos conducirán a casa esta noche porque tienen que ir a trabajar de día, por la mañana, y sé que es difícil. Y luego, cuando pienso y veo que... yo también tengo ataques, ¿saben? Me pongo de mal humor. Llego a un punto en el que, lo que me molesta es cuando llego a esos ataques cuando estoy sobrecargado de trabajo, y Satanás viene a decirme, nadie se preocupa por ti. De verdad que no tienes un solo amigo en el mundo. Y entonces, recuerden, no soy inmune a la tentación. Tengo que superarla. Entonces, cuando miro hacia atrás y veo algo así, se lo devuelvo a la cara y le digo, ¿qué hay de eso? Eso me ayuda a superarlo. ¿Qué hay de eso? 6 Como un amigo mío, sentado en la reunión aquí, había un clan, una especie de clan que no cree en la sanidad divina. Se acercó a este joven hace poco y le dijo, eso que predican allí sobre la sanidad divina no tiene nada de cierto. Y este hombre vive en Kentucky, muy cerca de una anciana que, cuando estábamos en el campamento de Acton, se estaba muriendo de cáncer.
Su hermana vino a la reunión esa noche con un pañuelo en el bolso que había traído, y el Espíritu Santo llamó a la mujer de allá atrás, yo nunca había estado en ese país, y le dijo que tenía un pañuelo en el bolso, que había traído de casa, y su hermana estaba en cierta colina, muriendo de cáncer de estómago. Los médicos la habían desahuciado. Y dije, ve y ponle el pañuelo a la mujer, porque así dice el Señor, vivirá. Y esa noche, los vecinos pensaron que tenían al ejército de salvación, cuando el hermano Ben llegó y le puso, y entonces esa señora sanó tan perfectamente que ahora hace su trabajo y el del vecino. 7. Entonces este joven, sabiendo eso, dijo, entonces explique su caso. Eso lo resolvió. Explíquelo. Usted sabe que tenía cáncer. Estaba aquí en Louisville y los médicos iban a realizar la operación, y simplemente la giraron, la cosieron, la volvieron a colocar, no se pudo hacer nada. Y ahora está perfectamente normal, bueno. Dijo, explíquelo. Eso lo resolvió. ¿Saben cuándo dice la Biblia? Y no podían decir nada malo, porque el hombre estaba de pie justo en medio de ellos, en quien se realizó el milagro. Ahí es donde nosotros, avergüenza a Satanás, ¿verdad? El hombre estaba allí de pie, en quien se realizó el milagro. Dios resucita a los muertos. Aquí está sentado un hombre, justo aquí, resucitado de entre los muertos. Dios sana a los enfermos. Vaya. Las manos podrían ir a todas partes. Dios sana a los enfermos. Y sabemos que Él es el gran yo soy, no el gran que fui o seré. Yo soy. Así es, yo soy, que está siempre presente, en todas partes, en todo momento. El mismo ayer, hoy y siempre. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Hechos 4, 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 8. Ahora, apresurémonos, abramos la bendita Biblia. Quiero leer un pasaje que solía dejarme perplejo. Y quiero tener una línea de oración esta noche, y orar por todos los que desean que se ore por ellos. Y ahora vamos a ir a San Marcos, el capítulo 11 de San Marcos. Y comenzaremos a leer el versículo 22 del capítulo 11 de San Marcos. Y muchos de ustedes conocen esta escritura. Es muy familiar. Era la escritura en la que estaba pensando, hermano Russell, cuando él me habló y habló sobre esas ardillas. Y esa era precisamente la escritura en la que estaba pensando. Siempre ha sido un misterio. Él dijo, si ustedes dicen, no si yo digo, si ustedes dicen. 9. Ahora, leamos. Respondiendo Jesús, les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que se hará realidad lo que dice, lo que diga le será concedido. Por eso les digo, todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán, y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11, 26. Mas si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. 10. Ahora bien, la fe se basa en el perdón. Y luego, como dijimos esta mañana, intentar que la Iglesia alcance el punto donde realmente podamos ver los tiempos apostólicos moviéndose entre nosotros, eso es lo que todos anhelamos. Y está a la vuelta de la esquina. Lo vemos, pero queremos ver más. Queremos que fluya de tal manera que nos sea de ayuda y que fluya hacia otros. Recuerden, Jesús, como vimos en la lección de esta mañana, nunca usó su poder para sí mismo, lo usó para los demás. Para eso fue enviado. Y a veces pensarían, ¿por qué un hombre tan lleno de poder, como él, tendría que estar enfermo? Sí, Señor.
Leí en algún libro, en alguna parte, que cuando resucitó a aquel muchacho, el hijo de la viuda de Naín, creo que era el príncipe de la casa de David, se sentó sobre una roca y gimió con dolor de cabeza. Él llevó nuestras enfermedades. Llevar significa cargarlas. Mira, él soportó. Y lo tuvo todo, como nosotros. Tuvo enfermedades, tentaciones, problemas y frustraciones, igual que nosotros, porque tenía que ser el mediador adecuado. Así que tenía que ser partícipe, el labrador del fruto, antes de saber. La mujer junto al pozo y muchas cosas más, si nos fijamos en las escrituras. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. 1 Pedro 2, 21. Porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiero decir que creo en cada escritura, y en cada parte de ella, como verdadera. Hoy en día hay críticos que no quieren creer eso. Un crítico dijo una vez que cuando Jesús envió a sus discípulos al lugar donde estaba atado el pollino en la intersección de dos caminos, él lo había preestablecido. No entienden que Dios lo preestableció. Dios me dijo el otro día, con el hermano Dauch aquí, que le estrecharía la mano en la calle otra vez. Es muy extraño, no estuve aquí esa mañana. Pero 2 minutos más, o 1 minuto más, no lo habría encontrado en la calle. Pero bajé del coche justo a tiempo para estrecharle la mano cuando entraba en la calle. No me reconoció. Se había quitado las gafas, no podía verme. Cuando oyó mi voz, empezó a llorar. ¿Qué era? Normalmente no lo hace, pero fue una respuesta a lo que le dijeron allí arriba, bajo la carpa de oxígeno. Lo haría. Le dije. También volverás a sentarte en la iglesia. Era su deseo más profundo. Cuando teníamos la reunión en Chicago, él quería venir, estaba de todo corazón. Le envió un telegrama de saludos para nosotros y los niños, diciéndole que orábamos para que se recuperara pronto. Y un hermano cariñoso que lo visitó le dijo que tenía muchísimas ganas de venir. Pero aquí está esta noche, con nosotros, eso no estaba planeado. El mismo Dios que lo planeó, Él hace que todo salga perfecto y puntual. Marcos 11, 2, y les dijo. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entrados en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo, y traedlo. Lucas 19, 30, diciendo. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo, y traedlo acá. 12. Un crítico dijo una vez. Con razón Jesús tomó 5 panes y alimentó a 5.000. Dijo. Los panes eran más grandes en aquella época, y él simplemente cortó cada pan para alimentar a 1.000. Que sepan, un niño lo tenía en su almuerzo. Un niño pequeño empacó 5 panes que podrían alimentar a 5.000. Estaría bastante lleno. ¿Y qué hay de las 12 cestas que se recogieron después? Ah, simplemente, esos son solo críticos, eso es todo. Eso no cambia la palabra de Dios. Es lo mismo, sigue adelante. Mateo 14, 17, y le dijeron. Solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Mateo 14, 20, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14, 21, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 2, diciéndoles. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadlos, y traédmelos. Marcos 6, 38, él les dijo. ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Y cuando lo supieron, dijeron. 5 y 2 peces. Marcos 6, 43, y recogieron lo que sobró de los pedazos, y lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Lucas 9, 13, pero él les dijo. Dadles vosotros de comer. Y ellos respondieron. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. A menos que vayamos nosotros a comprar carne para toda esta multitud. Lucas 9, 17, y comieron, y se saciaron. Y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas. Juan 6, 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos?
Juan 6, 13 y los recogieron, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comieron. 13 Ahora, queremos hablar sobre la fe, y sobre un tipo diferente de fe, la fe perfecta. Eso es algo grandioso. La Biblia nos dice que la fe es por el oír. No se puede ser salvo sin fe. Y la fe es algo que hay que creer que existe, que realmente solo la fe la confirmará. Intento traerles la fe para que estén listos para esta línea de oración en los próximos minutos. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 14 Ahora bien, la fe. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y es imposible agradar a Dios sin fe. No puedes agradarle. Y si dices que crees en Dios, nunca lo has visto, así que tienes que creerlo por fe. Y si pudieras verlo, ya no sería fe. Cualquier cosa que los sentidos declaren ya no es fe, es un hecho científico. Ya no es fe. Pero tienes que aceptarlo por fe. Y el que se acerca a Dios tiene que creerle. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Primero debes creer que esta es la palabra de Dios, y debes acercarte a Dios por la palabra. Simplemente toma la palabra, lo que dice, y di, es cierto. Todo lo contrario no es correcto. Abraham tuvo que creer solo lo que esa voz le decía. Y cuando tenía 100 años, 25 años después, creyó con más fuerza que 25 años antes, cuando se la dieron. La creyó. Y no dudó por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció, alabando a Dios, sabiendo que era poderoso para cumplir lo que había prometido. Así es, todos debemos ser así. Debes venir con una fe inquebrantable, creyendo que Dios hizo la promesa. Pero ahora, debes estar en posición de tener esa fe, y de eso es de lo que vamos a hablar. De recibir esa fe. Romanos 4, 20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Romanos 4, 21 y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Hebreos 11, 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 15 En Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora bien, aquí es donde muchas personas no reciben su sanidad, o lo que piden, porque toman la fe como algo que no es. No la creen. No es imaginación. Es una realidad. Presten atención. No es lo que imaginan. Es tan real para ustedes como cualquier sensación corporal les dirá cualquier otra cosa. Es tan real como mis ojos dicen, esto es un papel. Es tan real como decir, eso es una luz. Es tan real como decir, siento mi abrigo. Es tan real como oír a ese bebé hablando o haciendo ruido. Así de real, como la música. Es tan real como el sabor que siento en la boca. Es así de real, solo que no puedes mostrárselo a nadie más. Lo tienes solo para ti. Amén. Es tuyo. La fe es la esencia. No es solo un mito. Mucha gente viene. Estas son lecciones muy profundas, y yo me centraré en la parte superior, y luego ustedes profundizarán en ellas. Hebreos 11, 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 16 Fíjate, es algo que posees. No es imaginación, realmente lo tienes. Es tan real para ti como cualquier otra cosa que pudiera ser. Es tan real como saber que vas en tu automóvil. Es tan real como saber que estás sentado en una iglesia. Es tan real como escuchar mi voz. Es una sustancia, no una imaginación, no una emoción, sino algo que tienes, y te llega al oír la palabra de Dios, y solo eso. La fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Esto nos lleva de nuevo al punto de que tu fe no está en un individuo. No está en un hombre. No está en una organización. No está en un grupo de personas. Está en Dios, porque Dios es la palabra. Tu fe está en Dios. La fe viene al oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios, por su palabra, no por lo que alguien más hizo o dijo, sino por lo que dijo la palabra de Dios. Él dijo, sea la palabra de todo hombre mentira, y la mía verdad. Romanos 3, 4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 17 Ahora bien, si ves a alguien hacer algo por obra divina, o por promesa divina, y muchos dicen, yo también puedo. Es pura imaginación.
Y cuando lo hacen, los encuentras destrozados por ahí. Tiene que ser algo sustancial. Eso es potencialmente una fe. Es algo que te llevaría a la fe. Es potencialmente, como si me pidieras un roble y te diera una bellota. Potencialmente tienes un roble, pero aún no ha brotado. Pero cuando realmente brota, es un roble. Y cuando imaginas que Dios hace esto, pero cuando se te revela, entonces es una fe perfecta que no falla. Por eso esas visiones son tan maravillosas para mí, porque se ha cumplido siempre. Y sé que Él lo prometió. Lo prometió en su palabra, y aquí viene y lo promete para este día. Por lo tanto, sabes dónde estás cuando Él lo dice. Mira, eso me da fe, porque Él nunca hace nada contrario a su palabra escrita. Y si fuera contrario a la palabra, no podría tener fe. Esto nos lleva de nuevo a la palabra. La fe en escuchar la palabra de Dios. Debes escuchar la palabra. La palabra de Dios es esa palabra que todo lo basta. Es todo lo que necesitas. Esta palabra. 18 Ahora bien, la fe es la sustancia, y ahí descubrimos, en Hebreos, qué era la fe y qué hicieron quienes la tuvieron. Verán, muchas veces la gente tiene fe hoy, y mañana no la tiene. Al día siguiente hay algo, y algo más. Pero cuando Dios la ancla, y la ven, nada los hará cambiar de opinión. Solo están tentando, alcanzando, presumiendo, y presumir es aventurarse sin autoridad. Solo están probando esto, y están probando esto, y van por aquí, y corren allá. Aún no tienen la fe. Pero cuando, eso es lo que llamamos fe. Ahora, disculpen. Gracias, hermano. Quiero que entiendan esto ahora. Nosotros, la Iglesia tiene que levantarse en el poder de Dios. ¿Cómo? Estamos demasiado cerca del fin ahora. Y creo que la Iglesia está en condiciones de enseñarle cosas más profundas y desmitificar algo de esta fantasía para que se convierta en algo real. Tiene que ser algo que usted conozca. Si dijera, hermano Branham, eso no es la luz, sin embargo, sé que es la luz. ¿Cómo sabe que es la luz? La estoy viendo. Bueno, ¿cómo sabe que no podría estar equivocado? Mi vista siempre me ha dicho que eso era luz. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 19 Y por eso creo en esas visiones, porque siempre me han declarado la verdad, porque proviene de la palabra. Entonces, si Él lo dice, eso lo confirma. Ahora bien, cuando se declara así, ya no hay más conjeturas, va a ser. Entonces lo oyes. Así dice el Señor, porque está más allá del pensamiento humano. Está en el ámbito del pensamiento del Señor. Pero estás aquí, como la vid, como una rama que produce el fruto que está en la vid. Dios usa al hombre, y solo al hombre. Dios no usa máquinas. Dios no usa grupos de hombres. Dios no usa organizaciones. Dios usa individuos, siempre. 20 Ahora bien, la fe es la esencia, y por ella entendemos todas esas cosas que hicieron. No es imaginación, es esencia. Especialmente la fe perfecta. De eso es de lo que hablo esta noche. De llegar a la fe perfecta. No es imaginación. Ahora bien, otros vienen y dicen, oh, tengo toda la fe. Claro que sí. Bueno, ¿para qué estás aquí entonces? Tus propias acciones demuestran que no tienes lo que dices. Si tuvieras fe, ¿para qué estás en la fila de oración? ¿Para qué haces estas cosas? Si tuvieras una fe perfecta, mirarías directamente a Dios, lo creerías y te marcharías. No tendrías necesidad de entrar en la fila de oración. No tendrías necesidad de estas cosas, porque tu fe lo ha hecho posible. ¿De qué serviría que dijera, tengo que ponerme una camisa? Ya me la puse. ¿Cómo sabes que me la puse? Bueno, lo veo, lo siento y sé que está ahí. Así de real es cuando la fe perfecta se apodera de ti. No necesitas más. Ya está hecho, lo sabes. ¿Cómo lo sabes? La fe me lo dice. Eso es, ¿entiendes ahora a qué me refiero? Eso es fe perfecta. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 21 Ahora, en otras palabras, me aventuro a salir. Bueno, iré. La Biblia dice, llamen a los ancianos, que los unjan con aceite y oren por ellos. Ya sé, iré. Dices, bueno, voy a sanar. Mira, te estás poniendo nervioso. Si no vigilas ahora, te vas a poner nervioso. Y luego, al pasar, dices, ay, sigo sin sentir. Mira, ahí estabas, no tenías fe. Tu fe genuina lo hará en ese mismo instante. Tu fe genuina lo hará tan real para ti que, mira a esa mujercita con el flujo de sangre, dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sanaré. Y tan pronto como lo hizo, dijo que sintió dentro de sí que su flujo de sangre se detuvo.
Realmente lo creyó. Y cuando lo tocó, para demostrar que se detuvo, Jesús se volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? Esa es una fe perfecta. Y esa misma fe perfecta esta noche tocará a Jesucristo como lo hizo entonces. La mujer vino con una fe perfecta para ese momento. Mateo 9:21 porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Mateo 9:22 pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:28 porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:29 y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:31 entonces sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:44 se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:45 y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Santiago 5:14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 22 Ahora, vemos que al principio los discípulos no tenían una fe perfecta. No la tenían porque habían tenido a Cristo, andando con él. Pero después, Cristo estaba en ellos. Así que, como ven, es difícil tener una fe perfecta sin el Espíritu Santo. Tiene que traerla, y lo hace. Ahora, dicen, ¿los discípulos no tenían una fe perfecta? No, porque tenían un niño epiléptico allí, al que intentaban expulsar del demonio, y no pudieron. Y el padre vio venir a Jesús y dijo, hemos traído a mi hijo a tus discípulos, y no pudieron curarlo. Después, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos curarlo? Y Jesús respondió, por la falta de fe, por su incredulidad. Así es. Por su incredulidad en Mateo 17:16 y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Mateo 17:17 respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mateo 17:19 Entonces vinieron los discípulos a Jesús, aparte, y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Marcos 9:18 y dondequiera que le toma, le desgarra, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se consume. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Marcos 9:28 y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Marcos 9:29 y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 23 Ahora recuerden, ellos tenían el poder. Jesús les había dado poder para sanar enfermos, resucitar muertos y expulsar demonios, solo unos días antes. Tenían el poder, pero no la fe para usarlo. Ahora, ahí está el tabernáculo Branham. Ahí está la iglesia, la novia, hoy. El Espíritu Santo está aquí con el poder, pero no tienen la fe para moverlo. ¿Ven lo que quiero decir? Se necesita fe para moverlo. Aquí. Tengo un proyectil que cargué a mano. Sé lo que hará por balística, como la palabra, pero tengo que disparar el arma. El fuego tiene que llegar a la pólvora. La pólvora tiene el poder, pero tiene que tener el fuego para encenderla. Y lo mismo, el poder está en el proyectil, pero se necesita fe para cargarlo y expulsarlo. Eso es lo que se necesita, ven, fe perfecta para encender el poder del Espíritu Santo que tenemos ahora, desde que Él vino sobre nosotros. La fe para encender, para ver grandes cosas, es, la fe, algo que te lo presenta. Marcos 16:17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 24 Con el corazón lleno de gozo, entras a la habitación del enfermo, sabiendo exactamente lo que vas a decir. Entras y sabes lo que va a suceder, algo ya ha sido revelado, y lo sabes. Y entras. En el nombre de Jesucristo, levántate de ahí. Así dice el Señor. Ahí lo tienes. Eso es fe perfecta. Si hubiera 10 millones de personas allí diciendo que no sucedería, sabes que sucederá de todos modos, porque lo sabes. Va a suceder. Digan lo que digan los demás, eres tú el que tiene la fe. ¿Te imaginas, Josué, si hubiera convocado a los ancianos de Israel y les hubiera dicho,
Hermanos, somos siervos del Señor, me gustaría que dijeran, pregúntenle al Señor si estaría bien que nos diera un poco más de sol, y que detuviera el sol un poco más. No. Lo necesitaba, y sin oración, sin nada, lo necesitaba, y simplemente le ordenó al sol. Dijo, quédate ahí. Tengo necesidad, y estoy al servicio del Señor, y Él me envió aquí para hacer este trabajo, y estoy haciendo lo mejor que puedo, y el enemigo se ha reunido, y están aquí afuera. Si dejo que se ponga el sol, se unirán y me causarán más problemas. Así que, quédate quieta. Y, Luna, quédate ahí. Amén. Ella permaneció ahí 24 horas. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:13. Y el sol se detuvo, y la luna permaneció inmóvil, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Así que el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Mateo 10:1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lucas 9:1. Entonces reunió a sus 12 discípulos, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. 25. Ahora, si el mundo gira y eso lo sostiene, y el sol se quedó en un lugar y no corre, ¿qué pasó entonces? Ahora, te conviertes en un incrédulo si dices esto. Y si no, seguro que te metes con la ciencia, porque dicen que si el mundo se detuviera, caería. ¿Y ahora qué? Y si dices que la palabra de Dios no es correcta, entonces eres un incrédulo, pero sucedió, eso es lo principal. No conozco la mecánica de esto, pero sucedió. No conozco la mecánica del Espíritu Santo, pero sé que cayó sobre mí. No puedo decir la mecánica de esto, pero conozco las bendiciones de esto. Y eso es todo lo que me importa saber, son las bendiciones del Espíritu Santo. Y la mecánica, Él las obra, ese es su secreto. Este niño no pudo ser sanado, porque, los discípulos tenían poder. Jesús les dio poder para sanar toda clase de enfermedades, expulsar demonios, purificar leprosos y resucitar muertos. Les dio poder, pero no tenían fe para ejercerlo. Entonces cuestionaron a Jesús y dijeron, bueno, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? Mateo 10:1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 17:19. Entonces vinieron los discípulos a Jesús, aparte, y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Marcos 3:15. Y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 9:28. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 9:1. Entonces reunió a sus 12 discípulos, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. 26. Ahora bien, recuerden, ellos tenían la palabra. Y la palabra era carne entonces. Y la palabra les dijo, les doy poder. Amén. Les doy poder. Y tenían el poder, pero no tenían fe para obrar la palabra que estaba en ellos. ¿Ven lo que quiero decir? Pero Jesús lo tenía, Él era la palabra, y tenía fe en que lo que decía sucedería. Dijo, oh, tráiganlo aquí. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tenía fe, con su poder. ¿Cómo? Dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué? Confiaba en lo que era. Confiaba en saber que Él era la palabra. Y tenía fe en Dios, quien lo hizo la palabra. Él era Dios, la palabra, y estaba en Él, y eso le dio fe porque entendía su posición. Sabía lo que era, porque la escritura lo había dicho. Y aquí cada escritura está conectada para demostrar que él era exactamente lo que la escritura decía que sería, y él sabía lo que era. Mateo 10:1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos 9:19. Él le respondió y dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
Lucas 9:1. Entonces reunió a sus 12 discípulos, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 27. Por lo tanto, él confió en lo que Dios lo había creado. Y si él hizo eso, ¿no podemos nosotros confiar en lo que Dios nos hizo como creyentes? Estas señales seguirán a los que creen. Él tenía fe en lo que era. Y si eres creyente, tienes fe en lo que eres. Eres creyente. Y si tienes fe en Dios, la Biblia dice aquí si nuestro corazón nos reprende, no podemos tener fe. Pero si nuestro corazón no nos reprende, tenemos fe, tenemos confianza en Dios. Si quieres leer eso, se encuentra en San Juan 3:21. Tengo la escritura escrita ahí. Ahora, fíjate, San Juan, quiero decir un Juan 3:21. Fíjate. Si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios. Pero mientras hagas cosas malas, no puedes tener confianza en Dios. Así que, sabrás automáticamente que estás equivocado. Automáticamente te conviertes en pecador al saber que estás equivocado. Pero cuando tu corazón no te condena, y sabes que eres creyente, y no hay nada entre tú y Dios, puedes pedir lo que quieras y saber que te será dado, porque es la palabra la que te es dada, tal como les fue dada a aquellos discípulos. Mateo 17:17. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Marcos 3:15. Y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 1 Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 28. Ahora, lo único que tienes que hacer es tener fe en lo que eres. Ten fe en lo que la palabra dice que eres. Y Jesús tenía fe en la palabra de Dios, que decía lo que él era. Está escrito de mí. ¿Acaso David, en los Salmos, y los profetas, y todos ellos, no hablaron de él? Yo soy el pan de vida que viene del cielo de Dios. Amén. Yo soy el árbol de la vida del huerto del Edén. Soy todas estas cosas, yo soy el que soy. Y él sabía, con esa fe perfecta, que era el Mesías ungido, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dijo: ahora bien, yo mismo no hago nada, es mi fe en Dios. Y Dios estaba en él, la palabra manifestada. Y cuando la palabra de Dios entra en ti, se manifiesta, porque eres creyente. Y un creyente es la fe de Dios que se mueve en ti. ¿Te gusta? Me gusta cuando, me gusta enseñar de dónde, cómo, qué es realmente la fe. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Salmo 47. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Hebreos 10:7. Entonces dije: he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. 29. Sabiendo quién era, sin la menor duda, sabía que era el Hijo de Dios. Lo sabía, porque la palabra lo identificó. La palabra de Dios identificó quién era. Dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si no las hago, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras, porque son la palabra manifestada y prometida. Oh, si tan solo pudieran darse cuenta. ¿Lo entienden? La palabra misma lo identificó, quién era. Y dijo: ¿quién puede condenarme por pecado? En otras palabras, ¿quién puede demostrarme que mi vida y mis obras no cumplen exactamente lo que el Mesías debía hacer? Nadie podía decir nada, porque él era. Entonces tuvo fe para creer, y entonces todo lo que dijera, sucedería. Entonces se dio la vuelta y dijo: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Un poco, y el mundo ya no me verá.
Pero ustedes sí, porque yo estaré con ustedes, en ustedes. No se preocupen por lo que van a decir, porque no son ustedes los que hablan, sino su Padre que mora en ustedes. Él es quien habla. Y no soy yo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ven lo que quiero decir? Mateo 10:19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Marcos 13:11. Mas cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de antemano qué habéis de decir, ni lo penséis, sino hablad lo que os fuere dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 12:11. Y cuando os lleven a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 30. Ahora, la identificación de un cristiano según las Escrituras, estas palabras de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora bien, ¿cómo puedes llamarte creyente, un pueblo, y negar esas palabras? ¿Cómo puedes llamarte creyente y negar algo de esta palabra? No puedes hacerlo. No eres creyente, por lo tanto, las señales no pueden seguirte, porque simplemente aceptas lo que quieres creer y dejas que el resto, no lo crees. Pero tienes que aceptarlo todo y creerlo. Y cuando realmente crees, no finges creer, sino crees de verdad, entonces estas señales siguen a los que creen. ¿O, podrías comparar a un cristiano de hoy con aquellos cristianos de antaño? ¿Cómo aquellos discípulos caminaban en el poder del Espíritu, inspirados por el Espíritu Santo? Simplemente un prisionero, como prediqué la otra noche, un prisionero de la palabra y la voluntad de Dios. Ni siquiera podía moverse hasta que Dios lo movió. ¿No te gustaría ver una iglesia surgir así? Va a regresar. Tiene que venir. Así es. Ya está en camino, creo. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 31. Porque la palabra se identificó a sí mismo, lo que él era. Y la misma palabra nos identifica a nosotros, si alguien me ama, guarda mis mandamientos. Y si dice que me ama, y no guarda mis mandamientos, eso es todo, es un mentiroso, y la verdad ni siquiera está en él. Dices, bueno, no creo, bueno, entonces, eres un incrédulo, eso es todo. Si la Biblia lo dice, eso lo justifica, lo resuelve eternamente. Lo que la Biblia dice es la verdad. Fíjense dónde nos dijo, si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros. San Juan 15. Si permanecéis en mí, miren, tengan fe en él. Permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que queráis. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 32. Ahora, vean, él sabía quién era, por lo tanto, tenía fe. La fe podía producir cuando él sabía quién era. Ahora bien, si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros, entonces sabréis quiénes sois. Pidan lo que quieran, se les dará. ¿No sería maravilloso que esta noche todos en la fila de oración dijeran, soy cristiano? No tengo ninguna condenación. Sé que mi corazón no me condena. Algo me dice que esta noche ha terminado mi sufrimiento. Eso es, se van de aquí con algo.
No importa cuánto cuenten en emoción, cuánto hagan, no funcionará hasta que esa fe perfecta se haya manifestado e identificado en ustedes, como una sustancia. Y cuando esté ahí, nada los apartará de ella. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 1 Juan 3, 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 33. Si tuvieras cáncer y el médico te dijera ayer que morirías antes del lunes por la mañana, todo, tu corazón, tu respiración se ha ido, el cáncer te ha consumido, tu torrente sanguíneo se ha vuelto completamente canceroso, sea lo que sea, y algo viniera con esta sustancia de fe genuina, fe perfecta, se hiciera sustancia en ti, te reirías en la cara de ese médico. Serías como el viejo Elías, cuando caminaba de un lado a otro ante el ídolo y decía, ¿por qué no gritas un poco más fuerte? Quizás te está persiguiendo. Sabía lo que iba a hacer, porque Dios le había dicho lo que iba a suceder. Dijo, que el Dios que responda con fuego, sea Dios. Dijeron, aceptaremos esa proposición. Y vertieron agua sobre los altares. Y se cortaron, y lo hicieron todo, y gritaron, Oh Baal. Oh Baal. Responde. 1 Reyes 18, 24. Invocad el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho. 1 Reyes 18, 26. Y tomaron el novillo que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Oh Baal, escúchanos. Pero no hubo voz ni respuesta. Y saltaron sobre el altar que se había hecho. 1 Reyes 18, 27. Y aconteció que al mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad a gran voz, porque Dios es, o habla, o anda tras algo, o está de viaje, o quizá duerme, y es necesario despertarlo. 34. Elías estaba tan tranquilo como podía. Dijo, grita un poco más fuerte, dijo, quizás esté persiguiendo. Quizás esté pescando. Quizás esté haciendo otra cosa, ¿sabes? Está en algún lugar. Simplemente se burló de ellos, porque sabía que iba a suceder. Oh, fíjense cuando puso todo en orden. Salió y dijo, Señor, Dios de Abraham, Isaac y de Israel. Nunca lo llamó por su nombre, Jacob, tramposo. Lo llamó Israel, príncipe con Dios. Señor, Dios de Abraham, Isaac y de ese príncipe, Jacob, que se sepa hoy que soy tu siervo. Y he hecho esto, no por mi deseo, no por mi voluntad, sino por orden tuya. Tu voluntad, me dijiste qué hacer. Me has mostrado que estas cosas estarían aquí. Ahora, he vertido el agua sobre el altar. He hecho todas estas cosas según tu mandato. Que se sepa ahora. Y cuando dijo eso, cayó fuego del cielo. Estaba tan seguro de que caería, porque tenía la sustancia. ¿Por qué? La palabra lo decía. 1 Reyes 18, 27. Y aconteció que al mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad a gran voz, porque Dios es, o habla, o anda tras algo, o está de viaje, o quizá duerme, y es necesario despertarlo. 1 Reyes 18, 36. Aconteció que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 1 Reyes 18, 37. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 35. Ahora bien, esta misma Biblia es la misma palabra de Dios. Y cuando puedan recibir la sustancia, es decir, la fe perfecta, la sustancia de que esta promesa de Dios es suya. ¿Cómo se siente, hermano Branham, cuando está ahí y ve venir gente en diferentes idiomas y cosas? ¿Tiene miedo? No, señor. No, señor. Él lo dijo. Nunca he tenido miedo todavía, porque él me lo dijo, y creo que es verdad. Si él me dijera esta noche que fuera al cementerio presidencial y levantara a George Washington mañana por la mañana, invitaría a todo el mundo. Vengan a verlo hecho. Diría. Traigan a todos, reúnan a todos los críticos que puedan y pónganlos a su alrededor, verán la gloria de Dios. Coloquen una silla aquí donde puedan sentarse y descansar un rato. Él estará aquí en un momento, tan pronto como llame. 36. Esa noche, cuando aquel niño en Finlandia, o mejor dicho, ese día, yacía muerto, llevaba media hora destrozado, con sangre manándole de los ojos, la nariz y las orejas. Sus piernecitas rotas, dentro de sus medias. Y sus pies asomando por el borde de las medias, sin zapatos. Miré y pensé, ese debe ser el niño. Dije,
Mire al final de esa Biblia, hermano Moore. Encontramos al hermano Lindsay, el hermano Moore miró hacia atrás. Y sucederá, dice el Señor, ay, Dios mío. Que habrá una tierra con muchos árboles de hoja perenne. Las rocas se unirán. Un niño con un corte de pelo al estilo tosco, unas braguitas abotonadas aquí, y los pies, las medias subidas. Tendrá ojos marrones, que se le volverán hacia atrás. Morirá en un accidente de coche. Pero si pones las manos sobre él, resucitará. 37 Allí estaba, escrito allí. Allí yacía, amén, esperando la palabra. Dije, si este chico no vive en un par de minutos, soy un falso profeta, sáquenme de Finlandia. Pero si está vivo, caigan sobre sus rostros y arrepiéntanse. Dije, muerte, no puedes retenerlo. Invoqué su espíritu según la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, y saltó. Correcto. La fe, se apoderó de él. Dios lo dijo, ahí está. Ahora, ese es Dios hablando en este día a través de una visión. Pero esto, si esa visión fuera contraria a esto, estaría mal. Esto es más que la visión. Si alguna visión es contraria a la palabra, déjenla en paz, no es de Dios, Dios no contradice su propia palabra. Así que, si esta palabra les dijo algo, entonces pueden tener la misma confianza en lo que sucederá. No hay nada, si dijera, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Bueno, hermano, si la fe, esa fe perfecta, se apoderara de eso, al pasar por esta fila de oración, estaría saltando y gritando al salir de aquí. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Si tuvieras una petición en tu corazón y creyeras que al orar por eso, sería contestada, no hay nada, eso es lo que sucederá. Como la mujer con el flujo de sangre. Mateo 10, 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 38 Jesús tenía una fe perfecta. La tenía, y le llegó porque Él era la palabra. Y tú te conviertes en la palabra. Te conviertes en la palabra al recibirla. Si permanecéis en mí, y mis palabras en vosotros. Mis palabras, que esta palabra permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho, y si le decís a este monte, muévete, y no dudáis, sino creed en lo que habéis dicho, entonces tendréis lo que habéis dicho. Cuando oréis, creed que recibiréis lo que pidáis, y os será dado. El tiempo, el espacio, nada más lo cambiará jamás. Sabéis que está hecho. Ya pasó. Mateo 21, 21 respondió Jesús y les dijo. De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 39 Presten atención. Él nos dijo. Si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros, San Juan, aquí, pedid lo que queráis, y se os concederá. Entonces, como creyentes, reconozcan su posición en las Escrituras. Deben reconocer su posición, como Él reconoció la suya. ¿No está escrito que Cristo vendrá y todo lo que Cristo hará? Esa mañana les dijo a Cleofás y a los demás. ¿No está escrito en las Escrituras que tendrán que Él debe sufrir, ser muerto y resucitar al tercer día? Les preguntó. ¿Por qué son tan lentos para entender? Y pensaron, vaya. Este hombre habla un poco diferente a los demás. Al entrar en la posada, descubrieron que era él. Desconfiaron de él. Sabían que él seguía apegado a esa escritura, y sabían que era él. Marcos 14, 58 Y le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Lucas 24, 7 diciendo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Lucas 24, 16 Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. Lucas 24, 25 Entonces les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24, 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 40 Ahora, debes creer lo que pides. Si eres creyente, reconócete como tal.
Reconoce que estas cosas son para ti. Si hay condenación en tu vida, primero endereza eso. Si tienes condenación en tu, o quizás Oral Roberts y una docena más de personas con fe vengan aquí a orar por ti, a dar saltos y a derramar aceite sobre ti a raudales, pero aún así no se mueve. Así es. ¿Qué se desprende de las reuniones de Oral Roberts? Los capto en la fila de oración. Se oye decir, ya oraron por ti. Un hombre de cabello oscuro, corpulento, de mandíbula grande. Oral Roberts. Y eso fue en cierta ciudad, llamado cierta cosa. Sí, es cierto. Fuiste orado por tal o cual hombre. Así. Pero aquí está tu problema. Ve y corrige eso. Sal y confiesa ese pecado a tu esposo, a tu esposa. Hazlo. De nada te servirá, no importa por quién oren, hasta que lo corrijas. La condenación está en tu corazón, y Dios no vendrá a ese corazón condenado, Dios no habita en eso. Tienes que corregirlo. Entonces, cuando lo hagas, debes tener fe. Si todo está bien, debes tener fe y creerlo. No tengas miedo. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 41 en el libro de Job, dice, Job temió. Y lo que temía, en realidad sucedió. ¿Qué lo provocó? Su miedo. Eso fue lo que lo provocó. Su fe lo habría evitado, pero su miedo lo trajo a él. Tenía miedo de que sucediera, y sucedió. Ahora bien, si hubiera sabido que no sucedería, no sucedería. ¿Ves lo que quiero decir? Si tienes miedo cuando llegas a la línea de oración, quizás simplemente no tengo la fe suficiente. Nunca sucederá, no te preocupes. Pero si sabes que va a suceder, sucederá. Es la esencia de algo. Yo temía que estas cosas le sobrevinieran, y así fue. Si tienes miedo de que tu enfermedad te abandone, o no te abandone, no lo hará. Si tienes fe, sí lo hará. Pregúntale a cualquier médico. Lo primero que intentará que hagas es confiar en la medicina que te está dando. Si no tienes confianza en ella, mejor déjala en paz. Claro. ¿Qué es entonces? Es la fe la que cura. Es la fe la que lo hace todo el tiempo. Yo 3, 25, porque lo que yo temía me ha venido, y me ha acontecido lo que me espantaba. 42 Pedro iba bien hasta que se asustó. La palabra le decía que podía caminar sobre el agua. Al principio tuvo miedo, pensó que era un fantasma, y dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Dijo, ven. Es igual que Santiago 5, 14 y Marcos 16. Es lo mismo que Dios dijo, ven. Y así empezó a caminar. Le fue bien, bajó del barco y siguió caminando. Había una tormenta en el mar. Olas enormes, más grandes que estas colinas de aquí, con la espuma rompiendo sobre ellas. Una espuma tremenda, de unos 4 o 6 metros, rompiendo las olas. Y fue una gran sorpresa que preguntara, si eres tú, Señor, parecía una sombra o un espíritu. Dijo, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Jesús dijo, ven. Y bajó, dijo, es el Señor, simplemente caminaré. Pero al ver las olas, se asustó. ¿Qué le pasó por la cabeza? Primero, voy a caminar porque la palabra me lo dijo. Y luego, miró sus síntomas. Miró hacia afuera y vio lo grandes que eran las olas, y se asustó. Y cuando lo hizo, se hundió. Sucedió lo que temía. Sucedió lo que creía. Cuando creyó que podía caminar, caminó. Cuando creyó. Se asustó en su creencia, y entonces su sustancia lo abandonó. Seguía profesando su fe, pero no tenía la sustancia. La sustancia habría pasado por encima de esa cresta y habría ido directo a él, si hubiera tenido la fe perfecta. Pero no la tenía. Pensó que sí. Al principio sí, estaba dispuesto a aventurarse. Pues, el Señor me dijo que lo hiciera, tiene que suceder. Así que simplemente bajó del bote y se fue. Nunca pensó en las olas, en lo contrarias que eran. Nunca se le pasó por la cabeza. Mateo 14, 28. Entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 43. Y cuando piensas, bueno, espera. Y, sabes, he estado enfermo tanto tiempo, alto. Podrías volver al barco, ¿entiendes? Pero cuando dejas de pensar en eso, Abraham no consideró su propio cuerpo, ahora muerto, ni la esterilidad de la matriz de Sara. No pensó en eso, ni siquiera lo consideró. Ni siquiera lo comprendió. Ni siquiera lo consideró. Solo consideró lo que Dios dijo, y siguió adelante. Mientras Pedro hizo eso, caminó.
Romanos 4, 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, 44. Pero Jesús vivió en un mundo desconocido. Era una persona peculiar. Vivía en un mundo de fe perfecta en el Dios perfecto, en el cual él mismo se encontraba. Si viviéramos con la fe perfecta de un cristiano, como lo somos hoy, seríamos unos místicos para el mundo. La gente no nos entendería. Caminaríamos en el Espíritu. Lo que el Espíritu decía, lo haríamos. Lo que él prohibía, no lo haríamos. Entonces la gente empieza a decir, serías un místico para ellos. Así es para todos los creyentes. Son místicos. La gente no entiende, porque vive en un mundo propio. Jesús vivió en un mundo que nadie más podía tocar. Los discípulos no podían entenderlo. Cuando les hablaba, decían esto. Y luego decían, pero si hablas en enigmas. No entendemos esto. ¿Cómo es posible? Mira, ellos no estaban en el mundo en el que él vivía. Mira, no podían entenderlo, nadie podía entenderlo. Mateo 15, 15 respondió entonces Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Juan 16, 18 dijeron entonces, ¿qué es esto que dice? ¿Un poquito? No podemos entender lo que dice. 45 Y así, cuando un hombre vive y camina por fe, me refiero a la fe sustancial, se aísla del mundo entero y se convierte en una nueva criatura en Cristo. Ahí es donde te estás convirtiendo en una novia. Estás entrando en la condición de arrebatamiento. Eso significa que cada uno de nosotros, no solo los pastores, diáconos, síndicos, y para los laicos, camina en un mundo solo con Dios. Eres bautizado en este reino, y no hay nadie más que tú y Dios. Él da las órdenes y tú las cumples. Lo que Él diga, sin la menor duda, sigues adelante. Si el Señor dice esto, nadie en el mundo puede disuadirte. Sigues adelante de todos modos. Ahora estás alcanzando la fe perfecta, la perfección perfecta que no falla. Esa fe nunca falla. Sí, Él era un místico para ellos con su fe perfecta. Y así es ahora con aquellos que tienen una fe perfecta, son un místico para los demás. 46 Se nos enseña a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Resistir es simplemente rechazarlo. Simplemente resistirlo, es decir, simplemente alejarse. Dios dijo algo. No importa lo que intente decirte, ni siquiera lo escuchas. Tus oídos están sordos a todo lo que no sea lo que dice el Espíritu. El que tiene oído, que escucha, vea lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene el puesto de escucha, el que capta lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santiago 4, 7 Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Apocalipsis 2, 7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 47 Lo que Satanás dice. Bueno, simplemente no puedo, eso no tiene nada que ver, bueno, si enseñas eso, la denominación pondrá, eso no tiene nada que ver, él sigue igual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia siempre dice eso. Al que tiene fe. Al que tiene oído para oír, que oiga. El que tiene sabiduría, que cuente los números de la bestia. Todas estas cosas diferentes. El que la tiene, que se lo diga a los demás, para que la tengan. Y eso es por fe de lo que estamos hablando ahora, la fe que debes tener, esa fe perfecta. Esa fe que dice sí. No hay nada que digas no cuando Dios dice sí. Cuando Él dice sí, es sí. Nada más te la podrá quitar. Apocalipsis 2, 7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 13, 18 Aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 676. 48 con su fe perfecta, era muy extraño. Y el diablo no se quedó mucho tiempo cerca de él. Lo vimos en la lección de esta mañana. Cuando llegó con esa gran torpeza intelectual, se enfrentó a Jesús allí mismo, y descubrió que había chocado con una línea de 10.000 voltios. Lo derribó de inmediato. Sí, señor. Dijo. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Se llevó un susto. La siguiente vez se mostró un poco más suave, cuando dijo. Ahora eres un gran hombre, puedes elevarte y ser alguien. Dijo. Quítate de mí, Satanás. Ay, Dios mío, con lo que se topó. Y, no tentarás al Señor tu Dios. Él le demostró a Satanás que era el Señor Dios. Porque escrito está. No tentarás. Ahora bien, si Satanás no supiera que ese era el Señor Dios, habría dicho. Espera, tú no eres esa persona. Pero él sabía que no debía decir eso. Sabía qué argumento pisar. Dijo. No tentarás al Señor tu Dios. Y así era. Y Satanás sabía que no debía decir eso, porque las obras de Jesús ya habían demostrado que Él era el Señor tu Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:9. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:6. Entonces el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Lucas 4:12. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense. Ahora, otra fe perfecta domina todas las circunstancias. La fe perfecta domina todas las circunstancias. No importa lo que sea, lo domina. Observen. Cuando creen en algo, hacen algo, y tienen fe en lo que hacen. No importa la circunstancia, eso no tiene nada que ver. Ven, domina esa circunstancia. Si está en una habitación de enfermo, y el Señor revela que esto va a suceder, simplemente lo dicen y siguen adelante. Oh. No hagan preguntas. Ya pasó, simplemente sigan adelante. Domina todas las circunstancias. Bueno, si haces esto, fulano va a hacer eso, ya lo domina. La fe cree que Dios lo resolverá. No sé cómo lo hará, pero lo hará de todas formas. Domina todas las circunstancias. Y la fe y el amor son una relación, porque no puedes tener fe sin amor, pues tu fe está en un Dios que es la esencia misma del amor. La fe y el amor trabajan juntos. 50 aquí, como una pareja joven. Tomas a un hombre y una mujer jóvenes, y se aman, se enamoran el uno del otro. Y a medida que avanzan y comienzan a conocerse mejor, sus corazones empiezan a latir como uno solo. Son, aunque no son marido y mujer, pero su amor los une y tienen confianza el uno en el otro. Ahora bien, si de verdad se aman, y sabes que esta chica te ama y ella sabe que tú la amas, tienen confianza, fe el uno en el otro, tienen fe el uno en el otro. Si no, mejor no se casen. Fíjense, tienen fe. Y sepárenlos y pongan un extremo sur y otro norte, ese amor sigue latiendo el uno por el otro, sin importar dónde se encuentren. Son tan fieles el uno al otro como pueden serlo, porque se aman. Y si amas al Señor, no solo tratando de esquivar el infierno, sino que amas al Señor, entonces tienes fe en Dios. Mira, si le amas. 51 Como una jovencita, sucedió aquí en Louisville, no hace mucho. Una mujer, que llevaba muchos años siendo cristiana, pero su esposo se acababa de enamorar de este hombre. Él llevaba un par de años siendo cristiano. Y así se casaron. Se amaban y tenían confianza el uno en el otro, y se casaron. Y entonces la mujer le dijo al hombre, esposo, debe ser difícil para ti, eres un joven cristiano. Has pasado por mucho. Con la bebida, eso es lo que pasó. Dijo, has pasado por mucho. Y dijo, sé que vas a ser tentado muy fuerte. Y dijo, quiero que sepas una cosa. Si caes en la tentación y te vence, no te alejes de casa. Regresa. Ven aquí mismo, porque yo estaré esperándote y te ayudaré a orar de nuevo hasta que obtengas la victoria.
Me quedaré contigo, porque cuando me casé contigo, lo hice porque te amaba. Y seas lo que seas, te sigo amando. Unos días después, estaba almorzando con los compañeros en la sala de calderas, les contaba lo sucedido y dijo, ¿cómo podría un hombre hacer algo malo cuando alguien te ama así? Ahí lo tienes. ¿Cómo pudiste traicionar esa confianza? 52 Y cuando éramos pecadores, alienados, sin Dios, en el mundo, en ese lodo, como hablé esta mañana, Dios vino a nosotros. Dios te buscó, tú nunca buscaste a Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae primero. Y Dios descendió a ese lodo, a lo que eras, te buscó y te sacó. Eso debería crear un amor perfecto. Mira lo que eras y mira lo que eres. ¿Qué lo hizo? Alguien que te amó. ¿No puedes entonces tener fe en lo que Él te ha prometido? El amor genuino y verdadero creará confianza en su palabra. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 53 Él me rescató cuando no era nada. Sigo siendo nada, pero estoy en sus manos. Él me rescató. Y me amó cuando no era digno de amor. Te amó cuando no eras digno de amor, pero te cambió. Fue como dijo la hermana de color en su testimonio. No soy lo que debería ser, ni lo que quiero ser, entonces no soy lo que solía ser. Sabía que había llegado a algún punto, que algo había sucedido. Y así es. Si Dios, cuando yo era un extraño para Él, me amó tanto que se inclinó para tomarme y levantarme, eso me da la confianza de que quiere usarme. Tiene un propósito al hacerlo. Vio algo en mí. Vio algo en ti. Tenía una razón para salvarte. Mira a la gente que no es salva hoy. Mira a los millones que pudo haber tomado aparte de ti, pero te tomó. Amén. Nadie puede tomar tu lugar. Amén. Estás en la economía de Dios. Nadie puede hacerlo. Ese es su amor por ti. Entonces, ¿no se extenderá tu amor directamente a Él? Y ahí está la relación amorosa. No importa cuál sea la situación, sus circunstancias están gobernadas por este amor que crea fe. Que Dios te ama y tú amas a Dios, y se aman mutuamente, y eso genera fe. De acuerdo. Entonces no puede evitar que se manifieste exactamente lo que Dios prometió que haría. 54 Miren. La fe perfecta es pura, tan pura como el amor. Cuando amas a alguien, y amas a tu esposo o a tu esposa, no hay necesidad de que nadie te diga que no lo haces, porque sí lo haces y sabes que lo haces. Si te preguntara, ¿cómo puedes demostrar que lo haces? Dirías, oh, lo demuestro con mi forma de vivir. Soy una esposa verdadera y honesta. Soy un esposo leal y honesto, y eso me demuestra que amo a mi esposa, o amo a mi esposo. Tu vida demuestra lo que eres. Lo mismo que el cristianismo. Tu fe, la confianza mutua, es pura. Es algo real, algo que no puedes mostrarle a nadie más, pero lo tienes, y tus acciones lo demuestran. 55 Y cuando tienes una fe pura e inalterada, como el amor que sientes por tu pareja, lo demuestras con tu forma de actuar. Ya no te quejas, sabes que está hecho, simplemente sigues adelante. No importa cómo se vea la cosa, lo que digan los demás, sabes lo que pasó. Sabes que se acabó. También como sabes que amas a tu esposo, también como sabes que amas, mira, el amor y la fe deben ir de la mano. Son parientes, aman. El amor produce fe. 56 Cuando Satanás nos tienta, debemos resistirlo con una fe perfecta en una palabra perfecta, como lo hizo Jesús. La palabra de Dios es perfecta. Debemos tener una fe perfecta en esta palabra perfecta y resistir a Satanás. Ahora, apresurémonos, tan rápido como podamos. Por su fe en su palabra, podemos conquistar cualquier cosa, la muerte, el infierno y la tumba. Sabemos que Dios es Dios, esa fe perfecta en la palabra perfecta de Dios conquistó todo lo que tocó. La muerte ni siquiera podía soportar su presencia. La enfermedad no podía soportar su presencia. De él fluían ríos de virtud, fluyendo constantemente, virtud que emanaba de su manto. Estas personas, a su sombra, simplemente tocaron su manto y sanaron. Cuando esa mujer hizo eso, todos querían tocar su manto, porque vieron que de él emanaba virtud constantemente, que fluía como ríos. Allí estaba él, caminando en un mundo de fe perfecta, porque él era la palabra. Y ahora, si permanecéis en mí, por medio de él os trajo la palabra. Y mis palabras permanecen en vosotros, entonces andad de la misma manera. Las virtudes fluyen de vosotros, los ríos de las fuentes de bendición de Dios fluyen hacia la gente. ¿Veis lo que quiero decir? Y no lo estáis mintiendo, no lo estáis imaginando. De hecho, está sucediendo, y lo veis. Si solo lo imagináis, no sirve de nada.
Pero si realmente existe, realmente sucede. Mateo 9, 21 porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28 porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 30 y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 46 entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 57 Ahora fíjense. Fíjense, cuando se puso de pie y dijo, si destruyen este cuerpo, este templo, lo levantaré en 3 días. ¿Por qué? Estaba igualmente convencido de que lo haría, porque la escritura decía que lo haría, el Mesías. No dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Un profeta, a quien llega a la palabra, había dicho que eso sucedería, y él sabía que él era esa persona. Y cuando, Jesús mismo dijo, la oración de fe salvará al enfermo, o sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. Deben tener la misma confianza absoluta de que cuando se me impongan las manos, sanaré, porque Él lo dijo. Él dijo, destruyan este cuerpo, y yo lo levantaré, porque sabía que era el Mesías. No permitiré que mi santo vea corrupción. Él sabía que Él era el santo. Ni dejaré su alma en el infierno. No lo hizo. Él sabía que lo haría. Tenía confianza en que estaba allí para conquistar tanto la muerte como el infierno, y dijo, destrúyelo si quieres, y lo resucitaré en 3 días. ¡Ay, Dios mío! ¿Tengo poder para dar mi vida, o tengo poder para volverla a tomar? Él sabía quién era. Salmo 16, 10 porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Marcos 14, 58 y le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 2, 19 respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 10, 18 nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hechos 2, 27 porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Santiago 5, 15 y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eres cristiano. Tienes derecho a cualquier bendición redentora por la que Jesús murió. Es todo tuyo. Ya está pagado, solo tienes que creerlo. No imaginarlo, sino creerlo, y saber que es tuyo, y que puedes poseerlo. Oh, esa es la fe que conquista. Él sabía que sucedería de antemano. Pudo predecir que sucedería, porque sabía que sucedería. Y todo lo que predijo, se cumplió. Ahora, observa. Todo lo que dijo, Dios honró lo que dijo. Piensa en eso. Todo lo que Jesús dijo, Dios lo hizo cumplir. Así que él sabía que sus palabras eran las palabras de Dios. Ahora, observa. Esa misma escritura nos vuelve a impactar. Si le decís a este monte, vaya. Lo dejé reposar un poco, porque vamos a tener una línea de oración. Despediremos a la congregación y oraremos por los enfermos, los que quieren, tienen que irse. Mateo 17, 20 Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21, 21 respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hechos 13, 35 Por lo cual dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Mira. Él sabía que agradaba a Dios. Sabía que no había nada en su vida. Dios ya había testificado, este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchalo. Este es mi hijo amado en quien me complazco en morar, el día de su bautismo. Me complazco en morar aquí. No hay condenación alguna para él. Ahora bien, cuando el mismo Dios viene a ti y se complace en morar en ti, en honrar tu palabra, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál fue la decisión de Josué? Quieto, sol.
y allí se quedó. Amén. Claro. ¿Cuál fue la decisión de Moisés? Levantó su vara sobre un río así, y pidió que se abriera, y se abrió. Mira, es lo que pidas. Y si dices a este monte, muévete, y no dudas, mira, en tu corazón, si no crees que se cumplirá lo que has dicho, puedes tener lo que dijiste. Eso te devuelve a la palabra. Ahora bien, eso no es leche descremada. Te devuelve la energía. Sé que te va a pasar por encima, porque no puede anclarse. Pero la fe verdadera y genuina lo capta ahora mismo. Éxodo 14, 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Josué 10, 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 60. Lo he visto, amigos. Aquí está esta Biblia abierta ante mí. Lo he visto suceder, y sé que es la verdad. Sé, Dios en el cielo lo sabe, que quizás no viva para terminar este mensaje, pero sé que sucede. Lo he visto yo mismo. Soy testigo del cumplimiento de esa palabra, que sé que es la verdad. Díganlo, y quédense allí y vean al Creador traer una criatura viviente a la existencia, ante sus ojos. Sacudan la cabeza y maravíllense. Y luego miren a su alrededor y vean cómo trae otra, exactamente igual, porque ustedes lo dijeron. Y vengan aquí y digan: habrá otra allí, y miren, y allí está. Esa es la verdad. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 61. Oh, ¿dónde deberíamos estar? Hay una fe perfecta. Sin visión, solo di la palabra, nunca vi las ardillas. Él simplemente dijo esta escritura, lo que era, y dilo, y no dudes. Pero lo que digas, estará allí. Y creí en la palabra de Dios, y estaba allí. Así es. Es tan poderoso, y amigos, como su pastor, eso es tan poderoso como cuando Josué detuvo el sol. Porque el sol ya estaba allí, los elementos se movían, y él detuvo el movimiento. Pero esto, él trajo algo allí que no estaba allí, él lo crea. Me alegra mucho conocer a un Dios que puede tomar el polvo de la tierra, algún día sin nada, y devolverme a la vida después de haber sido sepultado. Dios mío. Ahí está. Mi fe se eleva hacia ti, Cordero del Calvario. Si dices y no dudas, si no crees lo que has dicho, tendrás lo que has dicho. Mira, cree que sucederá. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 62. David, en los Salmos, habló de él. Y con ello, tomó su poder y ministró a otros. No solo lo guardó para sí mismo, sino que ministró a otros mediante él. También salvó a otros, incluso hasta lo sumo, y puede hacer lo mismo ahora. Y prometió la misma fe a los creyentes, en su palabra, en Juan 14, 12, lo dijo. En Marcos 16. Y también en Marcos 11, 23, que acabamos de leer. Marcos 16, 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 63. Ahora, observen. Él se nos ha aparecido de la misma manera que se les apareció en el Antiguo Testamento, y de la misma manera que se les apareció en el Nuevo Testamento. Y se ha manifestado por la misma palabra, el mismo Cristo. Y les declaro que Cristo es el Espíritu Santo. La palabra Cristo significa el ungido.
Simplemente una persona ungida, ese es el Cristo, el ungido. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Eso es bueno. El ungido, habría un hombre que sería ungido. ¿Ungido con qué? La Biblia dice en Hechos 2 que Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios, ungido con el Espíritu Santo, anduvo y realizó grandes obras y cosas. Vean, Dios se manifestó y demostró que Él estaba en este hombre. Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hechos 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 64 Y ahora, somos ungidos con ese mismo espíritu, Mesías ungidos. Mesías de los últimos días, para hacer resplandecer la resurrección de Jesucristo. Para mostrar que Él no está muerto, sino que, en la forma del Espíritu Santo, está en su pueblo, moviéndose entre su novia, con un amorío hacia ella, derramándose en ella. Se están uniendo para la cena de bodas. Y las mismas señales, prometidas por el mismo Dios, en la misma palabra, están haciendo las mismas manifestaciones. No nos queda más que creerlo, y creer que es una sustancia, y que eso crea una fe perfecta. Piensen en lo insensibles que estamos. Piensen en eso por un momento. 65 Ahora, veamos, ¿ha hecho él todo bien? ¿Alguna vez nos ha dicho algo que no haya sucedido exactamente como lo dijo? ¿Acaso no ha obrado, y no ha estado la gran columna de fuego entre nosotros y ha hecho exactamente lo que prometió? ¿No lo hemos visto? ¿Acaso la ciencia no lo ha tomado, después de haber sido predicho lo que sucedería, ir allí mismo y suceder? Incluso los periódicos y las revistas lo muestran de inmediato, cuando se les dijo meses antes de que sucediera. ¿Acaso no ha hecho él exactamente como lo hizo en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Exactamente el mismo. El mismo Espíritu Santo viene y es discernidor. Y la palabra de Dios, que es más rápida y cortante que una espada de dos filos, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿No es cierto? ¿No es ese el mismo Dios? Y ese mismo, no es un extraño en otro lugar, Él está aquí. Él está aquí, hace esto para crear una fe perfecta. Lo siento. Sé que está aquí ahora. Sé que su Espíritu está aquí. Sé que lo sabe todo. Amén. Y sé que quiere hacer algo. Ha estado haciendo algo para crear esta perfección de fe en la gente. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 66 Vamos a caminar hacia la eternidad, como fue en los días de Noé, con 8 almas salvadas. Vamos a venir como Lot, con 3 de Sodoma. Vamos a venir, como en los días de Juan el Bautista, con 6 creyentes. Creamos, porque sus obras son perfectas. Se manifiestan diaria y perfectamente ante nosotros, mostrando que Él es la palabra, la palabra. Hebreos, el capítulo 4, dice, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, incluso discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Piensa en eso. La palabra de Dios es eso, una discierne las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es un discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra hecha carne. Aleluya. La palabra operando en carne humana, por señales físicas, por señales materiales, por señales escriturales, perfectamente, para traeros una fe perfecta para un rapto perfecto. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 67 ¿Por qué no podemos verlo, amigos? No soy un místico. El diablo ha puesto todo en el mundo ante ustedes, tratando de impedirles creerlo. Él traerá una reunión y tratará de arrojarles todo lo que pueda delante. Sacúdanlo de encima. La Biblia dice, levántense y sacúdanse. Pellizcaos. Su espíritu está aquí, Él os conoce. Solo tenéis que hacer una cosa, creerlo, aceptarlo. Él lo sabe. ¿Lo creéis? Él sabe lo que hay en vosotros, sabe quiénes sois, sabe cuál es vuestro deseo, sabe lo que necesitáis. Jim, ¿creéis que Él sabe de ese bebé? Le tomó la fiebre antes de que os fuerais, 45.
¿Crees que él lo sanará? Vamos, enfermo, se te pasará. Acabo de mirar hacia allá y los vi antes de que se fueran de casa, lo que hicieron. Ahora, eso es verdad. 68 Señora Little, ¿cree que Dios le dará la victoria sobre esa diabetes? Hay una mujer sentada a su lado, no la conozco, pero el espíritu está sobre ella. Lo que le preocupa es, tiene un hijo que necesita una operación de un ojo o algo así. Es de Chicago. Más rápido, más poderoso que una espada de dos filos. Alguien que sabe discernir. ¿Qué es? La palabra. ¿Lo cree? Por supuesto. Hay una señora sentada justo en la fila de al lado. Acaba de ser operada de un ojo y no le fue muy bien. Pero si usted lo cree, todo se arreglará. ¿Lo cree? De acuerdo. Está pensando en eso. Señora Peckinpah, no es por usted, es por este nieto que está sentado aquí. Está orando por ello, pero ¿cree que Dios lo sanará? ¿Cree que Dios puede decirme qué le pasa? Los médicos no lo saben. No. Así es. Pulmones inflamados. Así es. Tiene una enfermedad de la sangre. Correcto. No sabes si lo dejarás ir a la escuela o no. Más rápido, más poderoso que una espada de dos filos. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 69 Veo a una mujer que está perdiendo su comida. ¿Está en algún lugar? Déjame ver su cara en algún lugar. Sí, sentada allá atrás. Se llama señora Llewellyn. Si cree con todo su corazón, ese problema estomacal la dejará. Amén. Aquí hay una señora sentada justo frente a ella, mirándome ahora mismo, sentada en el extremo. Lleva gafas. Tiene artritis. Está en su mano izquierda. Antes, ahora no. Sí, sí cree. ¿Y ese bebé, ahí atrás? Viene de Ohio. Tiene cáncer en el ojo. ¿Cree que Dios lo sanará? Él lo hará, créalo. Akron, Ohio. Ahora cree que Dios lo sanará, Él lo hará. ¿Qué es? Más poderoso, más rápido que cualquier. Aquí está una señora sentada, algo la golpeó, tiene un problema en el hombro. Así es. ¿Es cierto? Bien, créalo, y se irá, la palabra de Dios, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 70 Ahora, no hay tarjetas de oración en este edificio. No hay nadie para orar, repartan tarjetas de oración. No las usamos aquí, es solo para mantener el orden. ¿Quieren que oremos por ustedes? ¿Cuántos quieren que oremos mientras la palabra se manifiesta en carne? Que esta fila salga y baje por aquí, por este pasillo primero, aquí mismo, los que quieren que oremos por ustedes. Después, quiero que este pasillo baje detrás de ellos. Después de que terminen, que este pasillo venga. Más rápido, más poderoso, ¿podría una espada de dos filos hacer eso? No, señor. Pero la palabra de Dios sí puede. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. ¿Lo creen? El gran médico. ¿Dónde está esa hermana de Tennessee, la hermana Ungren O'Downing? El gran médico está cerca. Nunca olvidaré esa noche en Fort Wayne, cuando aquella niñita Amish, o Dunkard, estaba sentada allí, tocando el gran médico ya está aquí. Al oír que el niño había sanado, saltó, el Espíritu Santo descendió sobre ella, su hermoso cabello le cayó sobre los hombros, y el piano no perdió ni una sola tecla. El gran médico ya está cerca, Jesús compasivo. Un poder sobrenatural movió las teclas del piano, tocando el gran médico ya está cerca. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 71 Mira, ¿crees? ¿Quieres creer? Recuerda, cuando pases, si no lo crees, no vengas, simplemente siéntate. Di, no voy a entrar aquí. Estoy empezando a creerlo. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Es exactamente así. Eso es bajo ciertas condiciones. Si lo crees. Dios te lo ha demostrado, yo lo creo. Él manifiesta su palabra para demostrar que es su palabra. Un cumplimiento de las escrituras para demostrar que lo es. Créelo cuando pases. ¿Lo harás? Y luego, cuando te ponga las manos encima, eso es exactamente lo que dice la Biblia.
Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 72. ¿Tiene aceite de unción aquí, hermano Neville? Tómelo y venga a este otro lado. Cumplamos la escritura. Venga a este lado y unja a cada persona que pase. Ahora, para asegurarme de que reciba la oración de fe por cada uno de ustedes, que todos los creyentes se impongan las manos. Simplemente extiéndanse y crucen las manos. Aquí es donde descubriremos algo en unos minutos. Ahora, vean cuán avanzada está mi iglesia, en qué creemos. Vean cuán avanzada está la gente. Cómo están listos para tomar la espada y salir al frente, diciendo: te reto, Satanás. Te reto. Ya no puedes hacerme descreer. ¿Para qué se hacen estas cosas? Para que la gente crea. Es la palabra. Es donde se demuestra que les estoy predicando la verdad, la palabra. La palabra hecha carne en ustedes. Hecha palabra. Te dio vida, me dio vida. El gran médico. Bien, inclinemos la cabeza ahora. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 73. Señor Jesús, el gran médico ahora está cerca, tú eres el médico. He predicado tu palabra, y tu palabra ha declarado que estás aquí. Que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que no puedes fallar. Nunca nos fallaste, Señor. Y ahora, que cada uno de estos que tienen sus manos sobre los demás, que las bendiciones de Dios descansen sobre ellos. Y al venir en oración, y al ungirlos con aceite, el pastor y yo, y pasarlos por esta fila, que cada uno pase por aquí con fe para creerlo, para saber que el mismo Dios del cielo está presente. Que cada uno se sacuda. ¿Pueden solo esta vez, Señor? Solo déjalos, deja que se empape, Señor, una vez. Abre sus ojos, Señor, para que puedan ver lo que está sucediendo, y no estén ciegos, tambaleándose, sino que vean la realidad de la presencia de un Jesucristo resucitado. Concédelo, Señor, por el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 74. Te encargo en el nombre de Jesucristo que no vengas a esta fila a menos que sientas que tienes esa fe perfecta, porque solo estás tomando su tiempo, el tiempo de alguien más. No lo hagas. Y mientras te he predicado, ¿alguna vez te he dicho algo que no haya sucedido? Exactamente. El Señor lo hizo. No lo hizo por mí, creo. Lo hizo por ti, para que pudieras creer que lo que te estoy diciendo es la verdad. Ahora créelo, estará bien y sanarás. Cuando pases por aquí, deja tu incredulidad aquí abajo en este bolsillo espiritual. No lo verás, pero está ahí. Cuando ese aceite te toque, deja tu incredulidad ahí mismo. Deposítala allí y vete con perfecta fe de que estás bien. ¿Lo harás? Que el Señor te bendiga entonces. 75. Bien, voy a preguntarle a alguien que pueda dirigir cantos, ¿dónde está ese gran predicador, hermano, ese? ¿Cómo se llama? Caps, hermano Caps. ¿Está en la fila? ¿Qué es eso? Ven aquí, hermano Caps, y quédate ahí y canta, la congregación, mientras todos oramos. El gran médico está cerca, mientras ellos, canten ahora, cada uno con el corazón. No solo canten, digan, voy a cantar. Gran médico, ahora está cerca, Jesús compasivo. No están cantando con el corazón. Para animar, Jesús compasivo. Guay, guay, guay. Quiero oírlo ahora, alerta. Estén alerta. Sí, el gran médico está aquí, Jesús compasivo. Él prueba que está aquí. Lo creo. Amén. 76. Muy bien, que pasen al frente los que tengan fe. En el nombre de Jesucristo, pongo mis manos sobre ella para su sanidad. En el nombre de Jesucristo, condeno la enfermedad. En el nombre de Jesucristo, pongo las manos sobre mi hermano, para su sanidad. En el nombre de Jesucristo, pongo las manos sobre mi hermana para su sanidad. En el nombre de Jesucristo, pongo las manos sobre mi hermana para su sanidad. Sana a mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana Collins, Señor, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermana, en el nombre de Jesús. Deposita tu incredulidad ahora. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Deja tu incredulidad en la caja ahora. Pasa. Toma la fe perfecta. En el nombre de Jesús, tómala. Que se haga. En el nombre de Jesús, concédelo, Señor. En el nombre de Jesús, concédelo, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana.
En el nombre de Jesús, sana a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana esto. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Que Dios te bendiga, hermano. En el nombre de Jesús, sana al hermano Cox, Señor. Alabado sea Dios. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a la niñita. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a este mi hermano. La niñita. Sóstenlos ante ti. En el nombre de Jesucristo, sánalos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Jesús, sana a mi hermanito. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano, el niño. En el nombre de Jesús, sánalos, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Sana a mi hermana, en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermana. Sana a mi hermana. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Deposita tu incredulidad. Ven, creyendo ahora, Dios te lo concederá. Ven, creyéndolo, y Dios te lo concederá. Lo creo. Estoy usando toda mi fe. Sobre los enfermos pondrán las manos. Sanarán. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. ¿Qué tal esta vista, hermano Neville? Hermano Dauch, un trofeo de la gracia de Dios. Este es el hombre que se supone murió hace 1 o 2 semanas. En el nombre de Jesucristo, Dios, debes amarlo, Padre, porque has hecho grandes cosas por él. Pongo mis manos sobre él, en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, sobre su preciosa esposa, pongo mis manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo, para su sanación. Amén. Son todos. Ahora, inclinemos nuestras cabezas ahora. El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Él habla al corazón abatido para animar, escucha la voz de Jesús. La nota más dulce en el cántico del serafín, el nombre más dulce en lengua mortal. El villancico más dulce jamás cantado, Jesús, bendito Jesús. 77 ¿Saben lo que les he hecho? Me han llamado su pastor, y dicen, bien, pues lo soy. Si yo, su pastor, he sido identificado por Jesucristo como si hiciera sus obras, entonces crean en mis palabras. Al realizar este acto de fe, al imponerles las manos, he condenado la enfermedad y las aflicciones que los aquejan. Creen, entonces, y su petición será concedida, sea cual sea, porque todo es posible para los que creen. Y cuando oren, crean que recibirán lo que pidieron. Y creo sinceramente que lo recibiré, y en mi corazón acepto cada sanidad de ustedes. La acepto, que está hecha. Lo creo con todo mi ser. Además, con mis manos sobre estos pañuelos que están aquí, los he estado observando atentamente, creo que producirán exactamente lo que la gente pidió. Lo creo. Mateo 21, 22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 11, 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 14, 36 Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lucas 18, 27 También dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Esto está llegando al tercer jalón. Lo creo. Ahora, quiero hacerles una pregunta sincera, ustedes que pasaron por la línea de oración. ¿Pueden realmente creer y sentir ahora que algo ha sucedido en ustedes desde que se les impusieron las manos? Levanten la mano. Ahí está. Esto es lo que hemos estado esperando. Ahora, esto no es, esto apenas está empezando a florecer, acaba de comenzar hice esto con un propósito. Hice esto con un propósito. Estoy trabajando en algo, es tomar esta carga de fe y regresar al principio y entrar, para elevar la fe a un nivel donde nunca antes la habían notado de esa manera. No una fe, sino una fe perfecta, edificándose aquí. Y observen a un Dios perfecto, con un corazón perfecto, cumplir una promesa perfecta, por su palabra perfecta, que es más cortante que una espada de 2 filos y discierne los pensamientos del corazón. ¿Qué?
Estamos llegando ahora a la perfección, porque la gente tiene que llegar a esto para el rapto. Eso es lo que lo detiene ahora mismo, está esperando que esa iglesia llegue a esa fe perfecta de rapto. Lo estoy esperando. Significa mucho para mí, significa mucho para ti, pero juntos lo lograremos por la gracia de Dios. Amén. El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Señor Jesús, estás presente ahora. Aquí entre nosotros, la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo siempre sane a este pastor y lo mantenga sano y fuerte, en su camino hasta que lo llames. En el nombre de Jesús. Lo reclamo, Señor. Lo amo. Ambos lo reclamamos. Sabemos que es correcto, lo reclamamos ahora. El villancico más dulce jamás cantado, oh Jesús, bendito Jesús. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No lo amas? Piensa, Él está aquí ahora mismo, ya ha comenzado la obra de tu sanidad en tu cuerpo, porque prometió que sucedería. Y ahora, mira, ¿captaste lo que decía esta noche? ¿Entiendes el enigma? Mira, si le dices a este monte, no dudes, sino cree en lo que has dicho. Ahora observa, en menos de 5 minutos, todas las manos se levantaron, indicando que una obra había comenzado en ellas ahora mismo. Dios mío. Ahí está. Eso es. ¿Qué es? La presencia del gran médico. Oh, alcemos nuestras manos a Dios y cantemos de nuevo. El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Habla al corazón abatido para animar. Oh, escucha la voz de Jesús. La nota más dulce en el canto serafín, el nombre más dulce en lengua mortal. El villancico más dulce jamás cantado, oh Jesús, bendito Jesús. Mateo 17:20 Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21:21 Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 80 Detengámonos un momento. Adorémoslo en nuestros corazones. Piénsenlo. Dios, Él está aquí. Él está aquí. ¿Quién? ¿Quién se identificó como el Verbo? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Verbo es más cortante que una espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones. ¿Para qué has venido? ¿Cuál es tu propósito de estar aquí? ¿Quién eres? Identificó a Jesucristo como el Mesías, y hoy lo identifica como el mismo Mesías, ayer, hoy y por los siglos. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 81 El gran médico, que está aquí, quien dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Y si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, sino que puedes creer si Él puede crear ardillas, que no tiene forma alguna, ni nada hay que creer. Es mi propia fe la que va y lo hace, mi fe en lo que Él me retó a pedir. Él me retó a pedirlo. Y recibí su reto en obediencia a su palabra, lo pedí, y se manifestó. Dios en el cielo sabe que es verdad. ¿Puede Él también sanar a los enfermos? Si Él puede elevarme con fe hasta aquí, incluso por la gente, incluso si no pueden subir a ese escalón. Si no pueden hacerlo, Él puede usar mi fe. Él puede elevarme a ese lugar, y estoy subiendo por ti. Estoy creyendo por ti. Estoy hablando por ti. Mateo 21:21 Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 82. Soy tu hermano, de pie como tu hermano, un intercesor, esforzándome al máximo para sostenerte ante Dios. Y te envío justo ante el trono blanco ahora, y tomando eso, señalando con el dedo ese sacrificio sangriento allí, y declarando por su nombre que está hecho. Tiene que suceder, y tiene que suceder. Tú sabes que ha sucedido. Yo sé que ha sucedido, así que tú sabes que ha sucedido, y así es. Así es. Amén. Villancico jamás cantado, oh Jesús, bendito Jesús. La nota más dulce en el canto serafín, el nombre más dulce en la lengua mortal. El villancico más dulce jamás cantado, Jesús, bendito Jesús. 83. Y los demonios se nos sujetaron en tu nombre, dulce nombre en lengua mortal. Los demonios, que resucita muertos, que sana enfermos, que limpia leprosos, que expulsa demonios, que hace cristianos. No hay otro nombre bajo el cielo. Vivo en él, soy bautizado en él, lo creo, lo adoro. Oh, permíteme ser parte de él. Permíteme perderme a mí mismo. Y encontrarlo, Señor, en ti, ese nombre llamado Jesucristo, el Mesías ungido, para que pueda abrirme paso a través del lodo de la incredulidad y reflejar la belleza de Jesucristo. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Lucas 10, 17. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Que Dios te bendiga. Cuando regreses el próximo domingo, da un testimonio de cómo fuiste sanado y de lo que sucedió esta semana. Observa qué sucede. Se acabó. ¿Cómo lo sabes? Me dijo que lo dijera, y lo he dicho. Gloria. Se acabó. Lo creo. Ahora, el pastor, el hermano Neville. Un momento. Mensaje en lenguas e interpretación, de la congregación. ¿No es mi palabra real en el corazón de aquellos a quienes revelaré? Dice el Señor tu Dios. Sí, y no es mi palabra aguda, incluso como la que he hablado esta noche. Mi lanza espiritual es aguda como una espada de dos filos acortada. Sí, te digo, mi brazo no se ha acortado para que no pueda sanar. Sí, mi oído no se ha endurecido para que no pueda escuchar tus oraciones, dice el Señor tu Dios. Sí, mirad hacia mí y sabed que se cumplirá aquello por lo que os he llamado, dice el Señor tu Dios. Sí, sabed, sí, es la verdad que se te habló esta noche. Sí, y los milagros que te he prometido, sí, ya están sucediendo, sí, se están cumpliendo, dice el Señor tu Dios. Sabed, y que esta oración se confirme en vuestro corazón, que he tratado con bendito sea el nombre del Señor. Levantemos las manos y adorémosle un momento. Como creyente, ¿notaste la distancia en la cantidad del mensaje que se habló? Y en el ritmo con el que se habló, y observa cómo la interpretación regresa. Eso es todo. Observa lo que era, exactamente con el mensaje. Y confirmando que era la verdad, que él ya había cumplido lo que prometió que haría. Observa la manera en que se presentó, y observa cómo lo interpretó. Observa cuánto tiempo habló, y observa cuántas palabras dijo. Exactamente. Que el Señor te bendiga, hasta que nos volvamos a ver. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos. Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.